Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de diseño y graffiti. Mi nombre es Benjamín, me conocen en el mundo del graffiti como Genes. Soy estudiante de diseño gráfico e integrante de la agrupación Pintarte. El año 2018 estuve representando a mi ciudad, representando a mi agrupación en el Meeting of Styles Houston. Graffiti y diseño. ¿Por qué no graffiti y dibujo? Si el graffiti es un dibujo, ¿por qué diseño? El diseño para mí es una comunicación más estratégica. Si bien el dibujo es una parte inherente del ser humano, una parte creativa, creo que todos en algún momento dibujamos, no muchas veces diseñamos. Siento que el diseño es ser capaz, tener la suficiente educación visual, tener la suficiente comprensión de factores implícitos que afectan de qué forma nosotros comunicamos nuestras intenciones. Entonces, básicamente, cuando descubrí el diseño, cuando descubrí, obviamente, el graffiti, me pregunté de qué forma puedo mezclar ambos, ¿ya? Y en eso se basa mi propuesta. Quiero ser capaz quiero poder ofrecerles a ustedes una visión un poco más profunda sobre el graffiti, sobre cuáles son los factores implícitos en una pieza de graffiti, qué es lo que hace que una pieza de graffiti sea efectiva, qué es lo que hace que una pieza de graffiti se vea bien. Porque si bien muchas veces nosotros vemos algo que es atractivo, pero ¿qué es lo que hace que sea atractivo? Nosotros sabemos de qué es atractivo, pero ¿por qué es atractivo? Esa es la pregunta que me planteo continuamente. Y esos son factores, muchos de esos factores son cosas que están implícitas, son cosas que requieren de cierta reflexión, que requieren de cierta comprensión, que requieren de educación visual por sobre todo. ¿Ya? El taller básicamente voy a hablar sobre historia, vamos a ver cuáles son las piezas clásicas, cuáles son las piezas más importantes en la historia del graffiti. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde partió, ahí es donde está todo. Todo lo que está en el graffiti hoy en día es básicamente lo que se hizo en los trenes en la época de oro, un poco antes de la época de oro. ¿Ya? Eh, para que el graffiti progrese, necesita de gente lo suficientemente educada en cuanto a su historia. Nosotros, para antes cambiar algo, debemos entender por qué es como es. Entonces, por eso también vamos a definir qué es graffiti y qué no es graffiti. Así como también nosotros sabemos qué es hiperrealismo y qué no es hiperrealismo, qué es el dadaísmo y qué no es el dadaísmo, es importante. Yo como grafitero siento una responsabilidad de educar a la gente sobre qué es graffiti y qué no es graffiti. ¿Ya? Vamos a ver también cuáles son los factores comunes que comparten la tipografía con el graffiti. Porque increíblemente, tipografía y graffiti están muy interrelacionadas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver cosas como la métrica y otros factores más que vamos a ver en la presentación, y un poco de la teoría que he desarrollado ya después de 10 años de estar continuamente observando piezas de graffiti y observando cuáles son los factores comunes. ¿Cuáles son los factores comunes que hacen que esas piezas de graffiti se vean tan bien? ¿Qué hacen que esas piezas de graffiti sean tan potentes? ¿Qué hace que esas piezas de graffiti sean tan importantes? ¿Ya? Comprender los factores implícitos. Esa es mi propuesta. Espero que la disfruten. Espero que salgan con una visión más profunda sobre el proceso creativo, sobre lo que exige el graffiti, que no es simplemente dibujar. No es simplemente dibujar. Bueno chiquillos, antes de continuar, les cuento que para la actividad final del taller vamos a hacer un boceto en donde voy a ir comentándoles a ustedes un poco cuál es el proceso que utilizo, ¿ya? Para eso van a necesitar cinta type o pegote, como le dicen también, una goma, un lápiz o un portamina, un lápiz de tinta blanca, un tiralíneas, ya, de cualquier marca, no hay problema, un plumón de punta gruesa, papel diamante, puede ser también papel mantequilla, y una hoja de blog. Bueno, en este caso ocupar una hoja de blog, ustedes pueden ocupar una hoja de oficio, lo que sea. Bueno, chiquillos, ¿qué no es graffiti? Antes de cambiar algo, debes entender por qué es de la forma que es. Aquí, ¿qué creen ustedes que es graffiti? ¿Qué creen ustedes que no es graffiti? Porque no son lo mismo, aunque no lo crean. Adivinar. Eso no es graffiti, esto sí es graffiti. Aquí,
¿Qué creen ustedes que es graffiti? ¿Qué creen ustedes que no es graffiti? Eso no es graffiti, esto sí es graffiti. Aquí, para confundirlo un poco más, ¿qué creen ustedes que puede ser graffiti y qué creen ustedes que no puede, no es graffiti? Exactamente, esa no es graffiti, esta sí es graffiti. Y finalmente, ¿qué creen ustedes que es graffiti y qué creen ustedes que no es graffiti? Adivinaron, esa no es graffiti, esta sí es graffiti. ¿A qué voy con todo esto? De que ahora lo saben. Graffiti, mejor dicho, style writing, grafitero, mejor dicho, writer. O sea que, vamos a ver esto un poquito más para acá. El graffiti también tiene folclore, ¿ya? El graffiti también tiene tradiciones, el graffiti también tiene historia, el graffiti también tiene componentes que hace de que sea graffiti. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es style writing? ¿Qué es style writer? Mi inglés de pronunciación no es muy bueno, pero me entienden. El style writing fue un concepto que introdujo Phase 2, un escritor súper importante de la época de oro, que dijo que el término graffiti era un término que fue creado por los medios de comunicación masivos. ¿Ya? Si ustedes averiguan un poco del significado de la palabra graffiti, no tiene mucha relación con lo que es graffiti. ¿Ya? Pero bueno, por convención social todos les decimos graffiti. Pero en realidad es escritura de estilo, style writing. ¿Ya? Y el grafitero es un writer, un escritor. ¿Ya? Entonces está como ese conflicto ahí, ya un poco más de lo que es el writing, es como un poco más, se refiere a algo más como tradicional, ¿ya? Pero básicamente está esta teoría que yo les comentaba de que se dice que el término graffiti fue un término inventado por los medios de comunicación masivos para denominar a este movimiento que en su momento fue nuevo, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes básicos del graffiti? El tag, la throw el wheel style. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí están los fundamentos, ¿ya? Aquí está la base del graffiti. El tag vendría a ser la forma más básica de hacer graffiti, se le considera la firma del escritor, ¿ya? En el tag encontramos lo que son las matices, los fundamentos del estilo del escritor, ¿ya? Es súper importante de que tengan por lo menos un conocimiento básico del tag, cuáles son los elementos característicos, como por ejemplo aquí tenemos el uso de florituras, ¿ya? Pero a estilo graffiti. Estas como estrellas, medio asterisco, las flechas, ¿ya? Las comillas, bueno, son parte de los elementos súper tradicionales, súper característicos del folclore del graffiti, ¿ya? Eh, pero es súper importante que tengan un entendimiento básico del tag, que lo practiquen, ¿ya? Porque ahí va a estar cierta parte de el esqueleto de tu estilo, ¿ya? No significa de que porque tú no manejes al 100% el tag no podáis ser Will Style, no podías hacer una true, ¿ya? Hay muchos grafiteros que dicen eso. Obviamente que podía experimentar con el Will Style y con la true, ¿ya? Pero eso no significa de que el tag, porque sea una línea, porque sea meramente la firma, sea menos importante. Bueno, aquí tenemos la Trove. La Trove se caracteriza por ser letras de una sola línea, letras con el objetivo de ser hechas rápidamente. Son utilizadas principalmente por los bombarderos, ¿ya? Son letras hechas para abarcar grandes espacios en poco tiempo. Y también tienen un aspecto, o sea, viéndolo como desde el punto de vista de lo que es su diseño, tiene un aspecto súper frágil, las líneas tienen que ser muy precisas, ¿ya? Cualquier línea que esté fuera de proporción, bueno, aquí depende de la subjetividad del estilo, eh, se va a notar, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que sea visto como algo simple en la True tiene una complejidad, ¿ya? Hay muchos que consideran de que la True tiene una complejidad aún superior que la del Will Style, ¿ya? Y ahí después yo les voy a explicar por qué. El Will Style se considera, algunos lo consideran como el aspecto más complejo de los componentes del graffiti. El Will Style es básicamente letras que están conectadas, que están interconectadas entre ellas mediante estructura, mediante ya sea eh, el movimiento de la letra, ¿ya? Pero claramente aquí vemos de que hay una complejidad superior con respecto a los otros componentes, ¿ya?
Como les decía, es súper importante que ustedes manejen el tag para que puedan después tener un entendimiento del wheel style y cómo funcionan las líneas. Es esa la razón por la que es importante tener un buen tag, porque tener un buen tag significa que tú tienes al menos, quizá no conscientemente, pero tienes al menos una comprensión de cómo interactúan las líneas, ¿ya? El graffiti en general es meramente un juego de líneas, ¿ok? Entonces es súper importante tener ese entendimiento ahora. El wheel style no siempre, en mi opinión, en mi visión y lo que podía aprender, no siempre tiene que ser complejo visualmente, no siempre tiene que estar lleno de cosas. A veces lo más simple es lo más complejo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer algo con la menor cantidad de recursos y es un desafío que yo también a ustedes los invito a probar, que es que traten de hacer una pieza de graffiti con la menor cantidad de elementos. Eviten usar barras, flechas, cualquier otro elemento que sea redundante. Focalícense solamente en la letra, analicen la letra, comprendan su composición, comprendan cómo se mueve, comprendan su energía interna, ¿ya? Y de ahí ya pueden empezar a complejizar las cosas, ¿ya? Pero esto obviamente es una cosa progresiva, ¿ya? No es una cosa que tú de repente vayas a hacer un wheel style. Cuando un wheel style no está hecho de la manera correcta, se ve. Yo puedo decir cuando, qué cosas no están bien en un wheel style, qué cosas sí están bien. Puede que tú hagáis el wheel style y tú digáis, oh, sé que no me gusta, pero ¿por qué? Y quizás no lo entendáis, ¿ya? Pero básicamente eso, es porque no tienes aún un entendimiento de los fundamentos. ¿Ya? No, es importante que practiquen hacer más con menos. ¿Ya? Y ahí ya después pueden ir complejizando las cosas. Las primeras piezas y la época de oro, cómo revalorar la historia. A mí me pasaba antes de que me hablaban harto de graffiti clásico y yo miraba los trenes y, o sea, las piezas no puedo decir que son feas, ¿cachai? Pero miraba las piezas y no encontraba, no entendía qué podía rescatar de eso, teniendo todo un abanico de escritores de ahora modernos de la época haciendo unas cuestiones geniales, full color y todo. Pero lo que no veía era el valor del contexto en el cual estaban esos escritores, el valor de su creatividad. ¿Por qué? Porque ellos fueron capaces de crear algo de cero. Ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían internet, ni siquiera había una página de graffiti. Ellos lo hicieron desde cero, desde lo que se les ocurrió, desde lo que observaban. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está el valor de conocer estos trenes, conocer estos escritores, ¿ya? Que comenzaron un movimiento de la nada. ¿Ya? Ellos lo único que podían ver era cuando subían a los rooftops, en los edificios, en Nueva York y veían los trenes pasar y ahí veían lo que estaban haciendo los escritores en otros sectores ya y esa era su única forma de tomar inspiración, pero aparte de eso no había nada, ya, era una cuestión totalmente nueva. Aquí tenemos a Cornbread en 1960, ¿ya? Bueno, él, no estoy seguro si es que es Cornbread, creo que no. eh, pero lo importante de esto es de que se considera que Cornbread fue el primer grafitero, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación que tuvo Cornbread? Es porque había una chica que le gustaba y el tipo fue y empezó a escribir su nombre cerca de donde ella vivía para llamar su atención. ¿Ya? De ahí es que se dice que los grafiteros pintan porque quieren, entre comillas, llamar la atención. Hay una parte que es cierto, depende del grafitero, pero generalmente hablando es por eso. ¿Ya? Pero lo importante aquí es de que Cornbread fue la persona que se podría decir que hizo el primer tag. ¿Ya? No es Taki 183, que es de Nueva York. Y ese es el otro punto, de que Cornbread era de Filadelfia. ¿Ya? Filadelfia es una parte que es otra parte cercana a Nueva York, pero no es Nueva York. Por lo tanto, se podría decir que el graffiti no nació en Nueva York, sino que nació en Filadelfia. Lo que pasa es que cuando Cornbread viajó a Nueva York, inspiró a todo este grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba Taki 183, y de ahí es donde sale el nombre. Pero originalmente Cornbread estuvo antes que Taki 183. ¿Ya? Lee 163 en 1970 viene con este estilo del primer tag con letras que forman parte de la siguiente letra. ¿Ya? Aquí es donde podemos empezar a ver los principios de lo que es el folclore del graffiti, de las tradiciones del graffiti, en donde una letra forma parte de la otra letra. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se dice que son las primeras matices de estilo.
Después tenemos las primeras mujeres grafiteras, ¿ya? En el año, aquí está, mejor esto, 1972. Michelle 62, Bárbara 62 y Eva 62. Aquí tenemos a Top Cat 126 en 1972. Se dice que Top Cat y la pieza que están viendo fue la primera pieza estilo Broadway. ¿Ya? El estilo Broadway, aquí ya te estoy hablando de lo que es de las primeras muestras ¿ya? De una pieza de graffiti como tal. El estilo Broadway se caracterizaba por estas letras largas, flacas, como cuasi tipografía hecha a la rápida ¿ya? En los trenes. Pero obviamente que es una pieza súper importante porque este tipo fue el fundador del estilo Broadway. Super Cool 223 en 1973 se considera que fue el grafitero que hizo la primera pieza de graffiti. ¿Ya? Si bien estuvo Top Cat 126 antes, bueno, convencionalmente los grafiteros en su mayoría consideran a esta la primera pieza de graffiti, porque a diferencia del estilo Broadway, aquí ya vemos de que se empiezan a diferenciar alturas de capitales con altura X, ¿ya? Por lo tanto hay un poco más de reflexión visual por parte de Super Cool 223 al hacer esta pieza de graffiti. ¿Ya? Después tenemos a Phase 2 en 1973 como el fundador del estilo burbuja o de las softies, como se le decía en ese momento, que son letras que a diferencia del estilo Broadway eh, empezó a ocupar bordes más suaves. ¿Ya? Se dice de que él fue el fundador de las softies. Y aparte de eso, Phase 2 fue un personaje súper influyente, muy importante en lo que es el folclore del graffiti. Eh, Personalmente solamente comparable con Riff 170, que también va a ser un escritor que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero Phase 2 está definitivamente dentro de uno de los más importantes escritores de la historia del graffiti. Lamentablemente falleció hace creo que 2 años atrás, o un año, no me acuerdo. Fue una gran pérdida, pero claramente uno de los personajes más importantes. Pistol 1 en 1973 con el primer 3D, la primera pieza con 3D. ¿Ya? Aquí, bueno, son fotos muy antiguas. Esta fue una recopilación que hice de las primeras de las primeras piezas de graffiti. Eh, y aquí, como vemos, es el primer 3D en la historia del graffiti. Por lo tanto, esta pieza es infinitamente valiosa. ¿Cuáles son otros personajes importantes de la época? Bueno, aquí tenemos a Phase 2, Riff 170, a Peanut 2, Tracy 168, a Blade, a Stay High 149, a Cliff 159, a Billy 167 y a Lee. Y la lista claramente se queda corta porque hubo mucho grafitero durante esta época que produjo un nivel de innovación muy notorio. ¿Ya? Aquí está el carro de Riff 170 producido alrededor de 1975-1976, que fue un tributo a Solid One, un grafitero de la época que falleció. Aquí tenemos la pieza de Riff, Don, Bot y el tributo a Solid. Se dice, bueno, el mismo Riff 170 dice en una entrevista de que este fue un carro que él improvisó en el momento. Todas estas piezas él las improvisó en este momento. Ahora, el nivel de innovación que tuvo en su pieza fue definitivamente algo que marcó las generaciones futuras de graffiti. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se le considera a este tren tan importante, porque fue el nacimiento de una nueva generación. ¿Por qué? Porque en 1976, Cool 131, Mr. Jinx 174, Chain 3 y Part 1 conforman The Dead Squad Crew, la TDS. ¿Por qué es tan importante esta crew? Porque esta crew fue la que tomó todo lo que los grafiteros de la generación anterior hicieron y lo progresaron, ¿ya? Propusieron algo, lo que ya existía, lo interpretaron a su propia manera y propusieron un estilo totalmente avanzado, ¿ya? No diferente, sino que una progresión, fue una progresión de lo que ya se había hecho. Y bueno, obviamente aquí tenemos a más escritores dentro que se les podría considerar importantes, que son Sin, PJ, Duster, Dundee, Nox 167, Zephyr, Blade,
Boots 119, Mitch 77, Cratch, Duel y Kel First. De estos nombres, el que más probable hayan escuchado anteriormente, así que están relativamente familiarizados con el graffiti, es el de Dondi. Si bien Dondi, bueno, obviamente es un personaje importante porque también hizo cosas súper innovadoras para su tiempo, no es el único, ¿ya? Hubo gente que hizo mucho por el movimiento de graffiti antes que él, ¿ya? Pero Dondi también fue importante, obviamente. Aquí tenemos una pieza de Sin, de Skim, de Dace y de Duster, todos estos grafiteros súper importantes de la época. El tren Too Many por el Dondi, el carro Real de Case 2 se dice que fue el fundador del computer rock. Si bien Case 2 estuvo súper influenciado por el trabajo de Riff 170, ¿ya? De hecho, te diría que, bueno, según mi apreciación, el computer rock en realidad es de Riff 170, pero bueno, Case 2 le dio su propio giro, su propia vuelta y hizo unas piezas súper importantes para la cultura. Aquí tenemos una pieza de Sephir, aquí dice Gold. Aquí, bueno, en esta época vemos claramente un poco más de producción, no sé, pues, en cuanto a lo que son combinaciones de colores, vemos mucha más complejidad en las piezas. Esta pieza de skin con chip bag igual es súper importante. Aquí vemos el uso de flechas, el uso de estos loops, ¿verdad? El uso de estas como llamas, yo le digo que son llamas porque parecen llamas. La interconexión de las letras igual súper compleja. En resumen, piezas una época súper importante para el graffiti, entre los 80 y los 90. Y los 90. En septiembre de 1989 el último tren fue limpiado, ¿ya? Aquí lo que pasó fue de que, bueno, las cosas se volvieron súper difíciles para los grafiteros entrar y pintar trenes, ya por lo tanto ellos empezaron por sus propios medios a buscar nuevos medios para hacer, valga la redundancia, para hacer su graffiti. Y en eso dieron con galerías, dieron con muros en la ciudad. Otros se fueron, viajaron a Europa, ahí también fue cuando el graffiti se empezó a expandir a través del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, a pesar de que fue una de las mayores tragedias para el graffiti, fue también una de las cosas más importantes, porque el graffiti empezó a salir de Nueva York. No se quedó ahí, sino que tuvo que buscar una salida para poder continuar su evolución. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de diseño, tipografía, graffiti y teoría, la métrica, el espacio negativo y positivo y el bonus track. La métrica este es un factor, es algo meramente propio de la tipografía, ¿ya? Hay otros factores, yo quise poner los que encontré más importantes para aplicarlo a graffiti, ¿ya? Como lo son la altura de los capitales, altura capital, las capitales, la altura X, la base, la altura de las descendientes. Los factores que no incluí acá son la altura de las ascendentes y los overshoots. Los overshoots son pequeñas rebasamientos de las figuras circulares. Ya esto es por un tema proporcional, visual, ya de equilibrio entre figuras cuadradas, redondas y triangulares. Ya. Es un tema súper interesante que los invito a que profundicen. Veamos un ejemplo. ¿Dónde aplica la métrica? Aquí vemos una línea imaginaria en donde gran parte de las letras chocan, ¿ya? Aquí arriba también. Aquí vemos cómo utilicé el chip de acá. Yo le digo chip, no sé cómo dirán otras personas, creo que se dice chip. Para equilibrar, para que también esta parte de la T alcance esta línea imaginaria de arriba. Abajo tenemos lo mismo, tenemos más o menos una altura relativamente pareja, ¿ya? Y aquí abajo otra línea imaginaria también que establece, bueno, ¿cuál es la importancia de estas líneas? Es que establecen la base de la pieza de graffiti, ¿ya? Le dan una base, le dan una línea, le dan cierto orden, ¿ya? Obviamente, y como todo,
tú puedes experimentar, puedes hacer una pieza de graffiti que vaya hacia abajo, que vaya diagonalmente, que tenga movimiento, no sé. Pero es importante, no le quita importancia que tú primero entiendas lo básico, ¿ya? Eso es lo que me gustaría que tú pudieras rescatar, es que en todo, aparte de graffiti, en todo, siempre anda por lo básico, comprende los fundamentos de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que tu trabajo también sea más efectivo, ¿ya? Para que no pierdas tiempo estudiando cosas que son más complejas y primero deberías tener la base, ¿ya? Porque para poder construir algo tú tienes que tener una base, de esa base tú construyes. El espacio negativo, por definición, es el espacio generado por la intersección de dos o más sujetos con el objetivo de aportar descanso visual e interés, ¿ya? El espacio negativo es el espacio que se conforma al interior de una letra, ¿ya? Es diferente al espacio positivo, vamos a ver el espacio positivo también. Y la importancia en esto, que es lo que tú tienes que notar, es que tiene que haber relativo equilibrio en el espacio negativo, ¿ya? No tiene que ser un equilibrio óptico. En el graffiti difícilmente, o sea, yo al menos no te recomendaría que busques un equilibrio óptico, ¿ya? Y menos aún si estás haciendo solamente el dibujo de tu pieza de graffiti, ¿ya? Con que haya o sea, un equilibrio matemático, perdón, un equilibrio matemático, ¿ya? Un equilibrio calculado, un equilibrio exacto, ¿ya? No, no te recomiendo eso porque si no puro quebrarte la cabeza en algo que no te va a servir, ¿ya? Pero sí que haya un equilibrio óptico en las formas, ya aquí vemos cómo todas las formas guardan relativamente cierta proporción parecida, ¿ya? Y eso es lo importante. El espacio positivo, por definición, es el espacio generado alrededor del espacio negativo. Este espacio permite analizar con mayor claridad el movimiento de la pieza y su funcionamiento en general, ¿ya? Veamos el ejemplo. Ahí tenemos el espacio negativo. Y ahora vamos a ver el espacio positivo y cómo trabajan en conjunto, ¿ya? Una pieza de graffiti es al fin y al cabo la conjunción, ¿ya? Del espacio negativo con el espacio positivo. Para que haya espacio negativo tiene que haber espacio positivo y viceversa, ¿ya? Son dos cosas que trabajan en conjunto, que tienen que estar en equilibrio. ¿Cuál es la importancia de saber observar esto? Es de que tú teniendo el espacio positivo, eres capaz de observar bien cuál es el movimiento de tu pieza, ¿ya? De la pieza de grafiti que tú estás haciendo, cuáles son, qué cosas están bien, qué cosas están mal. No tienes las distracciones de lo que son los colores, el fondo, la nube, etc. Tú solamente viendo el espacio positivo y analizando, obviamente, el espacio negativo, vas a ser capaz de decir, esto está bien, esto está mal, esto tiene que ir un poquito más arriba, esto tiene que ir un poquito más a la derecha, ¿ya? Esa es la importancia. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que, por ejemplo, cuando tú estés dibujando una pieza de graffiti, si quieres analizar el espacio positivo, pintas el relleno negro, pintas toda tu pieza negra, ¿ya? Ese fue un ejercicio que yo hice durante un tiempo. Empecé a pintar mis piezas en el papel negras, ¿ya? En la muralla también las pinté, hubo un tiempo que pinté piezas blancas, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para yo poder después mirar la pieza, observarla, sin distracciones, ¿ya? Sin colores, sin barras, sin fechas, sin ninguna distracción, solamente la letra, ¿ya? Y de ahí ya después tú, cuando tienes más o menos un relativo entendimiento de eso, puedes seguir complejizando tu pieza, ¿ya? Idealmente. Y ahora, chiquillos, el bonus track. Este bonus track es parte de la teoría que, como les contaba, que durante 10 años he estado desarrollando, ¿ya? Por lo tanto, es algo súper importante. Es algo un poco más complejo, es algo un poco más subjetivo, ¿ya? Bueno, si bien todo puede ser subjetivo, todo tiene matices, ¿ya? Es importante que al menos lo sepan. La gravedad. Lo defino como la capacidad de una letra para sostenerse por sí misma a nivel óptico. Esto ya sea bajo su propio equilibrio o soportándose en estructuras ajenas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar la letra T, ¿ya? Ahí marcamos la letra T. Y aquí tenemos los puntos, los diferentes puntos de contacto que tiene la letra en la pieza, ¿ya? Estos puntos de contacto lo que le brindan a esta letra es soporte, es un lugar en donde ella pueda afirmarse, ¿ya?
Aquí vemos cómo se afirma en la I. La I por el espacio visual que tiene es un soporte importante. Aquí se apoya en la A y aquí se apoya en la extensión que sale de la M y conforma la I. ¿Ya? Eh, es importante que tú puedas por lo menos tener un entendimiento básico de esto ya para que cuando tú hagas tu pieza de graffiti pienses que la pieza tiene que tener cierto equilibrio, la pieza tiene que tener cierto balance, la pieza tiene que poder sostenerse por sí misma, ¿ya? Que no parezca que esté volando, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, en la época de los trenes, el grafiti originalmente tenía una base, que era la base del tren, y los grafiteros pintaban de ahí arriba, entonces eso ya le da una base. Pero ahora no, nosotros pintamos en un muro, a no ser que, no sé, pues estoy pintando un tren, ¿ya? Y en el muro las letras están volando, ¿ya? Entonces tú tienes que darle una base, tienes que darle un soporte, un espacio en donde ellas puedan apoyarse. Y ahora, chiquillos, vamos a pasar al diseño de una palabra desde cero. Ya, chiquillos, una vez que tenemos los materiales reunidos, que les nombré al principio del taller, podemos continuar con el ejercicio. En este ejercicio vamos a escribir la palabra Huayca, una palabra mapudungún que significa brote de agua. Me pareció interesante en cuanto al significado, en cuanto a la composición de las letras. Aquí, como vemos, utilizamos el papel diamante para primero establecer más o menos unas líneas guías con respecto a cómo va a ser la estructura general de nuestra pieza, ¿ya? Aquí aprovechamos el papel diamante para planificar, para ir probando, podemos borrar las veces que nosotros queramos, ¿ya? Lo importante aquí, chiquillos, es de que este es un proceso, ¿ya? Tienen que ser capaces de disfrutar el proceso, de planificar, para que después, cuando estén en acción, no les pillen con sorpresa o no hagan cosas improvisadas. Por lo general no salen bien. Yo prefiero siempre planificar mis bocetos, ya estar seguro más o menos de lo que voy a hacer, en especial si va a ser un boceto que voy a ejecutar después en un muro, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos aseguramos más o menos de establecer unas líneas guía. Una vez que tenemos esas líneas guía, podemos ir borrando líneas que encontremos que estén de sobra. Ya podemos ir probando detalles, viendo estructuras, viendo qué cosas podemos agregarle a la letra. La idea es tener letra a letra lo más relativamente posible terminada. Después, una vez que las tenemos a todas juntas, vamos trabajándolas en conjunto, ¿ya? Continuamos con la E. Más o menos a esta altura ya es recomendable haber trazado la métrica de la línea base, de la línea de la altura de la pieza. Ya pueden utilizar la regla también si quieren. Continuamos trazando, siempre guiándonos en base a lo que planificamos en el papel diamante, ¿ya? Nos fijamos en que todas las letras estén más o menos con pesos relativamente equitativos, que sea una estructura que sea llamativa, que tenga coherencia, que tenga sentido. Ahí, como ven, pusimos un chip encima de la O para que la O tenga un poco más de altura, sin que la propia O pierda forma, ¿ya? Pero para que tenga más cercanía con la línea con la altura de la pieza. Borramos líneas que estén de sobra. Lo importante de esto es de que no hayan líneas que nos distraigan, ¿ya? Esto siempre nos va a permitir ir estableciendo, ir viendo cuál es la línea más precisa para la estructura que estamos corrigiendo, ¿ya? Por lo tanto, es importante que tratemos de mantener lo más limpio posible que podamos de líneas dentro de las letras. Vamos viendo igual cómo van jugando los espacios positivos. Por ejemplo, aquí cerramos el espacio en la K, en el asta de la K con el resto de su estructura para que no sea un blanco tan amplio. Probamos también más o menos la posición que deberían tener los cortes. Esos cortes que ven, por ejemplo, en la parte de abajo de la E, son súper importantes porque nos permiten dividir la estructura sin hacer una estructura aparte de la letra. Nos permite ir reduciendo los espacios positivos para que tengan un relativo balance en la pieza en conjunto, ¿ya? Ya una vez que tenemos más o menos la estructura base, vemos los detalles. Aquí ya empezamos a planificar más o menos la dirección de nuestro 3D. En este caso vamos a trabajar con un 3D hacia abajo, si bien podemos hacerlo hasta el fondo de la hoja. Preferimos hacerlo con un 3D finito, que tenga un fin, para que ustedes también puedan apreciar cómo es que van interactuando las formas, ¿ya? Pero claro, el 3D también puede ser hasta abajo, infinito. Aquí ya pasamos a planificar lo que es la nube. Como ven, la nube está puesta estratégicamente más arriba de la pieza para que tenga un correcto contrapeso con el 3D. Porque como ven, el 3D ya tira la pieza hacia abajo.
Entonces la nube está estratégicamente puesta más arriba para que haya un contrapeso. Planificamos también los rellenos, ¿ya? En qué partes van a ir ciertos rellenos. Los rellenos principalmente sirven, nos ayudan para ir completando espacios positivos, ir cerrando espacios positivos que están demasiado abiertos. E incluso en la nube también podemos hacer rellenos. Pasamos a marcar con nuestro plumón. Aquí en esta parte lo ideal es de que ya tengan planificado la totalidad de la pieza o lo más posible que puedan, para que se sientan seguros una vez que empiezan a marcar con el plumón y no de repente tengan una idea, la quieren ejecutar, pero no está bien planificada y después termina arruinando su dibujo. ¿Ya? Aquí siéntanse libres de girar la hoja, de dar la vuelta, de lo que sea más cómodo para ustedes. Yo soy zurdo, por lo tanto a mí me acomoda bastante ir girando la hoja, ir moviendo la hoja. Que el trazo del lápiz venga hacia mí, no yo ir alejando el brazo, ¿ya? Lo otro importante es que utilicen su brazo y utilicen su hombro, utilicen el brazo en vez de la muñeca. La muñeca tiene una movilidad limitada. El brazo les va a permitir utilizar el brazo, llevar el brazo si ustedes les va a permitir tener un trazo más fluido, ¿ya? Continuamos aquí trazando la estructura, trazamos los chips, vamos viendo igual, asegurándonos de ser lo más preciso posible en nuestras líneas. Obviamente, como ya nos aseguramos de que las líneas sean las líneas que tienen que ser en la fase previa de boceteado con el lápiz de mina, aquí ya podemos ir más seguros. Continuamos trazando el 3D. Pueden ayudarse, yo lo hice directamente, pueden ayudarse ustedes para que la línea les quede más recta con una regla. Aquí de nuevo, lo importante es de que el lápiz venga hacia ustedes, ¿ya? Que el lápiz venga hacia ustedes. No es un movimiento de la muñeca, es un movimiento del brazo, ¿ya? Seguimos contorneando el 3D. La idea, chiquillos, lo más importante acá es de que disfruten del proceso, que sean libres. Es importante siempre de que tengan en cuenta los factores implícitos, algunos de los factores implícitos de los cuales conversamos en la presentación, pero lo más importante es de que disfruten. Marcamos el splash detrás de la pieza con el tiralíneas. ¿Para qué? Para que haya una jerarquía en cuanto al valor del splash con respecto de la nube. Van a ver después cómo vamos a marcar la nube con el plumón grueso, con el mismo plumón con el que trazamos la pieza, y esto va a ir dándole jerarquía visual a los elementos, ¿ya? La jerarquía visual también se puede ir estableciendo mediante el grosor del trazo, el valor del trazo, ¿ya? Y eso nos permite saber qué elementos son relativamente más importantes que otros. Marcamos el relleno de la nube, que obviamente es importante. Esto va dando cierre, como les dije, a los espacios positivos que se mantienen abiertos, ¿verdad? Nos permite tener un correcto balance en la pieza. Con el tiralíneas también aprovechamos de marcar lo que son los rellenos. Estos rellenos igual siempre la idea es que sean capaces de cerrar espacios positivos, ¿verdad? Los marcamos con el tiralíneas, después los vamos a ir rellenando con el plumón grueso. Pero antes de eso aprovechamos también de limpiar nuestra pieza, ya de las líneas del lápiz de mina o el portamina, lo que sea que ustedes hayan preferido utilizar. Borramos, limpiamos el dibujo, ya. Tratar de hacer un trabajo pulcro, ya de poner dedicación a lo que estamos haciendo. Y después pasamos directamente aquí a rellenar con el plumón de punta gruesa las burbujas en esta área que contiene un espacio blanco amplio. ¿Ya? Las burbujas son un buen recurso para rellenar este tipo de espacios. Y como siempre, inclusive las burbujas, chiquillos, inclusive las burbujas tienen una ciencia, tienen una dirección, tienen una composición. Bueno, el lápiz de tinta blanco sirve para ir perfilando esquinas, ¿ya? Y chiquillos, una vez dicho esto, podemos dar fin a nuestro dibujo. Bueno chicos, hemos llegado aquí al final del taller. Muchas gracias por su interés, por haber querido participar, por haber formado parte de este mini taller. Espero que hayan podido rescatar alguna visión nueva con respecto al proceso creativo que exige el graffiti. Eh, Vamos a ver un poco lo que son como consejos finales que les podría dar yo
a la hora de ustedes practicar el graffiti, por sobre todo práctica, 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 ¿ya? O sea, el ojo, tu educación visual, el nivel de apreciación por los detalles que uno va adquiriendo, eso se adquiere todo a través de la práctica, pero la práctica consciente. Si cometes un error, date cuenta que lo cometiste, entiéndelo, corrígelo y progresa. No te estés chocando con la misma muralla todo el rato, ¿ya? Lo otro es seguir los fundamentos. ¿A qué me refiero con esto? Seguir, practicar las letras. Graffiti es letra. No sacas nada con tener una pieza full de color si tus letras no están bien. ¿Ya? Es totalmente contraproducente. Lo otro, no traten de reinventar la rueda. La rueda ya está inventada, ¿para qué la van a reinventar de nuevo? Es más, vuelvan atrás, ya en la historia, vean los inicios, rescaten ideas desde ahí. ¿Para qué? Para que todo esto después siga progresando. Piensen en todas las generaciones de escritores antes que ustedes, ¿ya? Que tuvieron ideas, que progresaron, que evolucionaron. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ok? Cualquier duda o consulta relacionada al taller, relacionada a graffiti, pueden escribirme a mi correo benjagraph2f@gmail.com.